Bueno, una vez más con ustedes para comentar la enfermedad de nuestros días. Ahorita lo que preocupa al mundo es la alerta que acaba de lanzar la OMS sobre la viruela del mono. Para esto quiero darles los antecedentes, la historia más o menos de esta enfermedad y saber por qué existe tanta preocupación en este momento por esta enfermedad. Así que vamos a empezar en orden. Vamos a ver qué cosa es la viruela del mono. Bueno, la viruela del mono es una enfermedad exantemática. Se llama así, pues porque su órgano principal de choque es la piel. Se manifiesta en la piel, por eso se llama exantemática. Es una enfermedad viral, la produce un virus, el virus de la viruela. Un virus que es semejante por su clase por su clase de virus, por la clase de virus que es, al de la viruela negra, que en el siglo anterior ocasionó o fue la causa de una pandemia, la más grave que ha tenido la humanidad, y la cual cobró más de 500 millones de vidas humanas. Entonces, por eso, de ahí la importancia de conocer, de saber de esta enfermedad, porque es un virus muy parecido, es una viruela. Ok, ¿de dónde proviene la viruela del mono? Pues fíjense que el origen de la viruela del mono se remonta a 1958, cuando en Dinamarca, al estar experimentando con monos para buscar medicamentos, ahora sí como primates de laboratorio para experimentar, aparece la viruela en esa especie. Y de ahí el nombre, por eso se llama viruela del mono. Ese es el origen de la enfermedad tal como tal. Pero esos macacos, esos primates venían de África. Una virosis que se encuentra en el mono desde hace muchísimo tiempo, pero por una u otra razón no aflora, sino que dadas las condiciones que medían, aparece o no. Y por eso es que aparece en monos que estaban en experimentación. ¿Por qué? Porque son sometidos a otros tratamientos, a otros manejos, y en una de esas aflora la enfermedad o se desarrolla el virus y se replica. Después de ese año, la viruela del mono, yo me imagino que seguía existiendo en África, en el Congo, principalmente en la República Democrática del Congo, pero es hasta 1970 cuando se reporta el primer caso en humanos. Quiere decir que esa enfermedad, esa viremia de los monos, ahora se traslada al humano por los cambios climáticos, por los cambios, por las mutaciones normales de los virus. Un niño en África aparece con esas lesiones y por la semejanza con los primates se llama viruela del mono. Es el primer caso en humanos. Esta enfermedad se hace endémica. ¿En dónde? En esa región, en la República Democrática del Congo, en el centro del continente africano. El año 2022, en que se disemina y aparecen muchos casos más de viruela del mono, pero en esa región se limitan a esa región. Desgraciadamente, al paso del tiempo, todos los virus tienen la propiedad de mutar, de hacerse más agresivos, de hacerse más contagiosos y más resistentes. Entonces, en ese año aparecen ya casos en la República Democrática del Congo. Pero al ser una enfermedad viral, el contagio ahora ya no se limita, ahora ya se puede contagiar de persona a persona. Del mono al humano era más raro porque no convivían todos con monos. Entonces la convivencia con ese primate es lo que hace, lo que facilita que el virus se traslade del mono al humano. ¿Quiénes se transmiten esta enfermedad? Típicamente el mono, típicamente el primate. Pero eso no quiere decir que el virus se limite a esa especie. Se han reportado casos en los que las ardillas también pueden contagiar la viruela. Muy bien, ¿con qué se relaciona esa enfermedad? Como dijimos al principio, con la viruela negra, la causante de esa pandemia que el siglo pasado afectó a la humanidad. Y esa es la razón de que la alerta mundial de la OMS se haya lanzado en esta ocasión, porque ahora se han visto casos fuera de la República Democrática del Congo. ¿Qué quiere decir? Que esa enfermedad ahora ya se salió de su zona endémica y se está convirtiendo en una enfermedad que abarca ya varios países o varios continentes. En México tenemos ya viruela del mono. ¿Por qué? Porque el contagio persona a persona existe más que antes. Antes no se viajaba tanto como ahora. Se fijan, ahora viaja mucho, la gente viaja demasiado. Y esa mezcla entre gente de una región con otra facilita la diseminación. Y de ahí la preocupación de la OMS porque la cepa ahora ha mutado y la cepa nueva es más virulenta, es más mortal. De ahí viene la preocupación y de ahí en eso quisiera yo recalcar que sí debemos extremar precauciones. Yo no estoy de acuerdo en que se maneje como algo leve, como algo que no va a trascender,
como que es una enfermedad que no mata. No, no, no. Yo creo que de ahí parte el error que se ha cometido en muchas ocasiones. Si no, digan ustedes qué ha pasado con el dengue, por ejemplo. Al dengue no le hicimos caso cuando apareció. El dengue apareció en la zona tropical, ahí pegado a la playa, donde había mucho calor, había mucha humedad, y ahí el mosquito empezó a picar a la gente y empezó a aparecer el dengue. Pero el dengue era una enfermedad viral común y corriente en esas zonas, que solamente era una gripe con dolor de cuerpo, y se acabó. ¿Qué ha pasado con el tiempo? En esa ocasión no se le dio la importancia que tenía. ¿Y qué ocurre con el virus del dengue? Pues mutó, se hizo más agresivo, se hizo más virulento, se hizo más resistente y empezó a ascender en cuanto a su hábitat. Por eso ahora tenemos virus de dengue en altitudes como Oaxaca, a 1560 metros sobre el nivel del mar, en México a 2240 sobre el nivel del mar. Entonces, ese mismo virus ahora es más agresivo y ahora el dengue es muy agresivo y es mortal. Ese es el riesgo que puede ocurrir porque no estamos seguros de que no vaya a pasar. Además, lo más seguro es que pase, que este virus de la viruela del mono se haga virulento. Imaginen ustedes que se haga virulento como la viruela negra. Sería de veras un desastre para la humanidad. Por eso yo creo que hay que extremar las precauciones y no limitarnos a los cuidados generales que nos están mandando. ¿Qué quiero decir? Que habrá que evitar el contagio a toda costa. ¿Por qué? Porque la viruela negra se pudo limitar o se pudo acabar con la epidemia, con la pandemia, gracias a una vacuna. En este caso, ¿hay vacunas para la viruela del mono? Sí, pero son experimentales todavía y no existen en la cantidad suficiente para proteger a la población. Yo creo que eso es lo que se debería hacer, pero como ustedes saben, cuando hay muchísimos casos, pues también tardan los laboratorios en fabricar esa nueva molécula, esa sal, y prevenir o vacunar a toda la población. Va a ser una campaña intensiva, me imagino, y de muy largo alcance, pero pues todavía en este momento no. En fin, hay que estar al tanto de esta enfermedad y evitar el contagio. ¿Cómo se contagia la enfermedad? Bien, la enfermedad, al ser viral, tiene un periodo de incubación de hasta 2 o hasta 3 semanas. Se reportan hasta 15 días, 17 días. Pero yo quisiera exagerar, no tiene nada de mal. 3 semanas antes de que aparezcan las manifestaciones puede ser contagiosa. ¿Por qué? Porque la persona ya tendría el virus que se está replicando y va a empezar a afectar ya órganos en ese paciente. Ese contagio, al principio no vemos si está enferma la persona o está grave, solamente puede ser una gripa, un cuadro gripal cualquiera ocasionado por un virus, que en este caso sería el de la viruela del mono. Después, una vez que la enfermedad se manifiesta, su órgano de afección es la piel y la evolución de la enfermedad en la piel como manifestación clínica es pápula, mácula, pústula y costra. Por estas 4 fases pasan las lesiones. ¿Qué es una mácula? Una mancha en la piel, una roncha en la piel. Pápula es ya un grano, un levantamiento, un engrosamiento de la piel. Y pústula quiere decir que ese granito forma pus, una secreción que está cargada de virus, porque ahí se está replicando el virus, y que se va a romper o no se va a romper y va a evolucionar a costra. Se va a necrosar esa parte y se va a caer. Pero en todo ese tiempo la persona es contagiosa porque tiene muchos virus y más cuando la lesión está en su etapa de pústula, porque en esa secreción purulenta que tiene la lesión, ahí es un caldo de cultivo para el virus, hay muchísimos virus ahí y por eso es que el contagio puede darse por lo que la persona enferma usa, es decir, su ropa de cama, su ropa de aseo, porque ahí va el virus. Entonces, una persona que convive con una persona enferma, obviamente se va a contagiar por esas secreciones que se embarraron en la sábana, en el mueble. Y eso es una manera de contagio también. Entonces, de ahí la importancia de limitar ese contagio, de yugular esa enfermedad en ese punto. Yo aquí quisiera solamente llamar la atención sobre la etapa respiratoria del virus. Ese virus, cuando entra al cuerpo, empieza a replicarse y llega a expulsarse por las gotas que llamamos en medicina de flush, al torcer o al estornudar. ¿Qué lleva esa secreción? Lleva virus. De ahí la importancia de usar cubrebocas, de protegernos de las secreciones de otra persona, de estornudar, de etiqueta como se llama, usando el codo, si no tenemos otra manera más higiénica de hacerlo, y no usar prendas que una persona enferma haya usado. Les recuerdo, suscríbanse a mi canal, regálenos un like para estar al tanto de cualquier enfermedad y contestar sus preguntas, las que quieran, del tipo que quieran, hasta mi capacidad trataré de declarar sus dudas. ¿Quiénes son contagiosos? Todos los enfermos
clínicos o subclínicos. Y aquí quiero hacer una observación. La viruela del mono, al ser pariente de la viruela negra, tiene esa característica. La vacuna que se inventó para tratar la viruela negra acabó con ese contagio. Las personas que tuvimos la fortuna de estar vacunados o de que nos vacunaran contra la viruela negra y no morimos, no nos enfermamos, tenemos una inmunidad permanente, porque el virus que ocasiona esa enfermedad es DNA. Entonces la huella inmunológica que deja es permanente. Tenemos inmunidad. Y este virus, la viruela del mono, al ser su pariente, lo que hace es que nuestra inmunidad creada por la viruela negra, la vacuna, perdón, la viruela negra, ahora evita que en nosotros esa enfermedad dé o se manifieste de manera aguda. No quiere decir que no nos contagiemos, ¿eh? Quiere decir que no se va a manifestar en nosotros, pero tampoco quiere decir que no podamos contagiarla porque tendríamos virus, que en nosotros no nos va a dar esas lesiones, pero una persona en nuestro vecino sí. Entonces, yo quisiera aquí sí ser muy puntual. Por eso es que, si se fijan en la literatura, los enfermos son niños y jóvenes que no tuvieron la fortuna de estar vacunados contra la viruela negra. ¿Qué población? En términos generales, todos los menores de 50 años en este momento son susceptibles de enfermarse y por lo tanto de manifestar una enfermedad grave. ¿Qué tan grave? A eso va a depender ahora de la persona. Porque si vemos que la viruela del mono es una enfermedad viral, va a depender de la inmunidad de la propia persona, deshacer, limitar, matar, eliminar ese virus, evitar que en el cuerpo enferme el cuerpo y que lo pueda destruir. Y esa inmunidad es la responsable de que en unas personas se manifieste con una o dos lesiones o en otras con 20,000 lesiones en el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que la gente inmunodeficiente, inmunocomprometida, va a tener una patología más aguda, más grave o incluso mortal. Y la gente con una inmunidad suficiente va a tener una patología leve, una lesión, dos, y se acabó. ¿Por qué? Porque su inmunidad la repele. ¿Quiénes son las personas más susceptibles de enfermarse? Son los inmunocomprometidos. ¿Quiénes? Diabéticos descontrolados, hipertensos descontrolados, pacientes con enfermedades sistémicas. Por ejemplo, hay gente que tiene artritis y que usa esteroides. Los esteroides inmunodeprimen. Esas personas son más susceptibles de enfermarse. Todos que tienen SIDA son inmunodeficientes y por eso se enferman más o pueden morir más fácilmente por una enfermedad como la viruela del mono. Entonces es la gente de mayor riesgo. ¿Qué síntomas tiene? Pues ya saben, respiratorios vagos, una gripe, pero los de la piel no fallan. Una persona que ve una lesión por viruela no se le va a olvidar nunca el aspecto de esa lesión. Y en este caso, pues los que aparecen en la literatura son las lesiones características de la viruela del mono. ¿Qué hay que hacer? Bueno, desgraciadamente poca gente toma conciencia o le da la importancia que tiene. Y esa es la intención de este video, que trascienda, que la gente lo conozca y que se preocupe por ella y también por sus vecinos, porque imaginen ustedes lo siguiente, la gente viaja y viaja mucho, pero esos viajeros, imaginen ustedes que van a una excursión y se infectan. Llegan aquí, besan al nieto, a la nieta, le dan regalos y demás, que se les vendió un morenito que tenía la viruela del mono, pues ustedes díganme qué va a pasar, se va a contagiar. Aunque la persona adulta no tenga síntomas, pero sí trae el virus. Esa es la razón de que en México ahora tengamos más de 40 casos de viruela del mono. Más de 40 casos. Y esos 40 casos se pueden multiplicar, por supuesto que se pueden multiplicar. Eso es lo que a mí me preocupa, que la falta de precaución nuestra y de la gente enferma facilite la propagación de esta enfermedad. Ojalá este mensaje pueda llegar a mucha gente y la gente susceptible se haga consciente de esta realidad porque es una realidad. Entonces, en este caso, yo creo que hay que exagerar las precauciones, hay que extremar los cuidados para evitar el contagio. Obviamente, el lavado de manos, el uso de cubrebocas, no entrar en contacto directo con personas susceptibles de estar enfermas y mucho menos con las enfermas. Las enfermas, aislarlas. Si ya hay fiebre de mono, ya tienen lesiones, aislado. ¿Hasta cuándo? Que desaparezcan sus lesiones y después de ahí yo les daría 2 semanas más. ¿Por qué? Por seguridad. Seamos más exigentes, seamos más quisquillosos y no nos expongamos porque una de esas exposiciones nos puede fallar y podemos desencadenar un problema terrible. ¿Quién nos asegura que no mute este virus? Nadie. ¿Quién puede decirles que este virus ahí se va a quedar? Nadie. Ya apareció la segunda cepa que es más virulenta. ¿Quién le dice que no aparece la tercera en un mes o dos? Nadie.
Entonces, esa es mi preocupación, eso quisiera transmitir así de corazón, de que extrememos los cuidados, porque a mí me dio dengue, la verdad, se siente la muerte. Después me compliqué por esa misma inmunodeficiencia, me dio un herpes y se siente la muerte. Gracias a Dios estoy saliendo, pero no quisiera que a alguien le pasara lo mismo. Extrememos las precauciones, extrememos los cuidados. Tratamiento. ¿Por qué exageramos las precauciones? Porque es más fácil prevenir que curar. Es un axioma en medicina. Es mucho más fácil prevenir que curar. Una vez se enferma la persona, es un virus que no tiene un tratamiento específico. Se intentan, hay antivirales muy potentes con muchas reacciones secundarias que se pueden usar en casos graves, pero sin la certeza de que eliminen ese virus y que el paciente sobreviva. No existe la certeza. No tenemos vacunas disponibles, menos vamos a exponernos. Esperemos a que haya. Yo les pediría que extrememos cuidados y no nos expongamos de más. Ojalá este mensaje llegue a mucha gente. Ayúdennos, por favor. Suscríbanse al canal, es gratuito. Este canal está a sus órdenes, a sus servicios. Cualquier duda, por favor, en los comentarios. Trataré de aclararles lo que me digan. Y denles un like si les agrada. Muchas gracias.